Se cumplen 2 años del aniversario del ataque de Hamás a Israel que desató la actual guerra en Gaza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. Hoy marca el segundo aniversario del 7 de octubre de 2023, considerado el día más sangriento de la historia reciente de Israel. Ese día Hamás lanzó un ataque masivo contra el territorio israelí, provocando cientos de muertos, decenas de rehenes y una escalada del conflicto que aún resuena en la región. Las heridas siguen abiertas, ambas partes rememoran lo que pasó mientras la violencia, los ataques con misiles y la tensión humanitaria continúan latentes en Gaza y en los territorios israelíes. Hemos hablado con representantes de las comunidades judía y musulmana en España. Mientras unos viven con miedo y culpa, otros sienten que su voz ha sido ignorada. Este aniversario no es solo una fecha histórica, es un espejo que refleja heridas abiertas y un futuro incierto. Tienen un reportaje completo en nuestra página web, donde encontrarán multitud de contenidos especiales por esta marcada fecha. Comenzamos con el informativo. Eran las 6:29 de la mañana del sábado 7 de octubre de 2023 cuando una lluvia de cohetes cayó sobre Israel. Estos 5.000 proyectiles disparados por Hamás marcaron el lanzamiento del ataque terrorista apodado el Diluvio de Al-Aqsa, en referencia al tercer lugar más sagrado del Islam en Jerusalén. La magnitud y la brutalidad de este ataque dejarán atónito al mundo entero. Sirena de alarma tras sirena de alarma sonaron en Israel. La cúpula de hierro del sistema de defensa de Israel se puso en marcha, pero el sistema militar se vio rápidamente desbordado por la enorme cantidad de proyectiles. Poco después, combatientes de Hamás armados con explosivos y excavadoras atacaron la frontera entre la Franja de Gaza e Israel. Los atacantes en motocicletas o en camionetas utilizaron estas brechas para alcanzar sus objetivos, la mayoría de los cuales se encontraban a 30 minutos de distancia. Otros comandos se lanzaron por mar o por aire. En solo 2 horas, los combatientes del movimiento terrorista palestino atacaron bases militares y kibbutz israelíes. El Festival de Música Nova fue el escenario de la mayor masacre, con más de 360 festivaleros muertos y 44 tomados como rehenes. A estas matanzas hay que añadir las víctimas de agresiones sexuales. La ONU habla de violaciones, torturas y tratos crueles e inhumanos. El Estado hebreo tomó represalias antes de las 10 de la mañana con ataques contra la Franja de Gaza. Poco después de las 11:30, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, toma la palabra. Declara que el país está en guerra. Por la tarde, 360.000 reservistas son movilizados para reforzar el ejército de 170.000 efectivos. A mediodía, las fuerzas israelíes recuperaban terreno, pero no fue hasta el 10 de octubre cuando el ejército declaró que había retomado todas las zonas atacadas por Hamás. Para el 7 de octubre, casi 1.200 personas habían muerto y más de 250 israelíes habían sido tomados como rehenes. El 7 de octubre de 2023, Israel sufrió el atentado terrorista más mortífero de su historia, cuando Hamás lanzó una serie de ataques coordinados desde Gaza, matando a unas 1.200 personas y tomando 251 rehenes. En respuesta, Israel prometió aniquilar a Hamás y lanzó una ofensiva a gran escala sobre la franja. 6 días después, el ejército israelí ordenó la evacuación del norte de Gaza, anticipando una operación terrestre. Tras 7 semanas de guerra, el 24 de noviembre de 2023 comenzó una primera tregua de 7 días. Durante ese alto el fuego, Hamás liberó a 81 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos. En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel impedir cualquier acto de genocidio tras una denuncia presentada por Sudáfrica. Meses después, la violencia se extendió al Líbano. El 17 y 18 de septiembre, cientos de dispositivos electrónicos utilizados por Hezbollah explotaron de forma simultánea, causando al menos 37 muertos y casi 3.000 heridos. Días más tarde, Israel mató al líder del grupo, Hassan Nasrallah, en un ataque en Beirut.
La guerra entre Israel y Hezbolá en Líbano dejó casi 4.000 muertos y más de 16.000 heridos. En enero de 2025 entró en vigor un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, mediado por Qatar, Egipto y Estados Unidos. Se intercambiaron 33 rehenes por casi 2.000 prisioneros palestinos. Pero el pacto se rompió 2 meses después, cuando Israel reanudó los bombardeos sobre Gaza. En junio de 2025 estalló una guerra relámpago de 12 días entre Israel e Irán. Israel atacó instalaciones nucleares iraníes y Teherán respondió con misiles. Más de 1.000 personas murieron en Irán y 28 en Israel. El 22 de agosto, la ONU declaró oficialmente el estado de hambruna en Gaza, el primero de este tipo en Oriente Medio. Más de 500.000 de gazatíes se vieron afectados. El 29 de septiembre, Trump presentó un plan de paz destinado a poner fin a 2 años de guerra en la Franja de Gaza. La propuesta incluye la liberación de rehenes, el desarme de Hamás y el fin de la ofensiva israelí. Los 2 años de conflicto han dejado más de 66.000 muertos y 170.000 heridos en Gaza. La activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau figuran entre los 171 activistas de la flotilla deportados por Israel el lunes. Grandes multitudes se congregaron en los aeropuertos de Madrid y Lisboa para dar la bienvenida a decenas de activistas. Los mismos testificaron sobre las condiciones que soportaron en prisión y el trato que recibieron de los funcionarios israelíes, que muchos calificaron de deshumanizante. Tuvimos experiencias de ver cómo golpeaban y se llevaban a algunos compañeros. Y ustedes también fueron testigos de esos episodios. Tuvimos experiencias de estar esposados durante varias horas y ser provocados por el ministro israelí. La sensación que nos queda después de todo lo que ha vivido, porque ha sido un proceso constante de deshumanización, de intentar culpabilizarnos de lo que había, actos de hostilidad durante todo el tiempo, privación de sueño. Los activistas fueron detenidos por Israel después de que su armada interceptara ilegalmente decenas de barcos de ayuda humanitaria que viajaban a Gaza. El objetivo de la flotilla había sido romper el prolongado bloqueo israelí de la franja y llevar ayuda crucial al enclave devastado por la guerra. Israel, que ha tachado a la flotilla de truco publicitario, ha negado reiteradamente las acusaciones de malos tratos y afirma que ha respetado los derechos de los activistas. El ejército ucraniano confirmó el lunes una operación múltiple en territorio ruso con drones que alcanzaron varias instalaciones militares rusas situadas en hasta 14 regiones del país euroasiático. Entre los principales objetivos alcanzados se encuentran una planta de municiones en la región de Nizhny Novgorod y una terminal petrolífera en la península de Crimea, territorio ucraniano ocupado y anexionado ilegalmente por Rusia desde el año 2014. Los ucranianos también habrían bombardeado un importante depósito de armas. El Kremlin ha reconocido los ataques, pero ha dado pocos detalles más allá de afirmar que sus defensas aéreas derribaron unos 250 drones ucranianos. Las autoridades rusas sí reconocieron que varios de los ataques se habrían producido en territorio marítimo, en torno a los mares Negro y Azov. Se trataría de uno de los mayores ataques ucranianos contra el territorio ruso desde el comienzo de la guerra en 2022. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró el lunes que Kiev espera seguir ampliando su capacidad de fabricación de material defensivo. Al menos 3 personas han resultado heridas y varias siguen desaparecidas tras colapsar un edificio en obras en el corazón de Madrid. 11 dotaciones de bomberos, equipos de emergencia, drones y unidades caninas están trabajando en la búsqueda de posibles atrapados bajo los escombros. Las viviendas colindantes han sido evacuadas por precaución. El delegado del gobierno en la capital asegura que aún se desconocen los motivos del derrumbe. Un edificio se ha derrumbado aquí en el céntrico barrio de Ópera, aquí en pleno centro de Madrid, este martes, causando varios heridos. Uno de ellos ha sido llevado al hospital. Mientras tanto, se siguen buscando a posibles supervivientes. Las autoridades creen que hay varias personas atrapadas bajo los escombros del edificio. El derrumbe se produjo al ceder una estructura de hormigón de 8 toneladas durante unos trabajos de reforma. Como pueden ver, la zona sigue acordonada mientras siguen las labores de rescate.
Cristina Chuker para Euronews en Madrid. Ecuador suma su tercera semana de protestas contra el gobierno de Daniel Noboa, quien ha declarado el estado de excepción en hasta 10 de las 24 regiones del país sudamericano, suspendiendo el derecho a la libertad de reunión. Las últimas informaciones apuntan a un balance de un muerto, 80 heridos y más de un centenar de detenidos. Un español que informaba sobre las protestas ha sido deportado. A los que actúen como delincuentes se les tratará como delincuentes, ha declarado el empresario y político conservador, quien revalidó su cargo el pasado mes de abril entre denuncias de fraude electoral. El pulso de la movilización lo sostiene en estos momentos la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador debido a la intención del Ejecutivo de Noboa de eliminar las subvenciones estatales sobre el diésel, una medida con la que amagaron los expresidentes Moreno y Lasso y de la que finalmente claudicaron. Las protestas del diésel se suman a una serie de manifestaciones ocurridas hace 4 semanas en la capital, Quito, donde se reclamó a los tribunales declarar inconstitucionales una serie de leyes promovidas por el Ejecutivo de Noboa ante la posible vulneración de derechos fundamentales. La crisis de gobierno en Estados Unidos se mantuvo anoche lunes al no conseguir el Senado los 60 votos necesarios para aprobar una nueva medida para evitar el cierre. Al entrar el cierre en su segunda semana, los demócratas rechazaron la propuesta de financiación a corto plazo que había sido aprobada por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Este hecho agrava el actual estancamiento en el gobierno estadounidense, dado que los legisladores republicanos y demócratas siguen sin llegar a un acuerdo para resolver esta disputa presupuestaria. Desde que comenzó el cierre, el 1 de octubre se han suspendido numerosos servicios, ya que se agotó la financiación para muchas agencias. La medida a corto plazo del lunes, también conocida como resolución continua, habría mantenido en funcionamiento las agencias federales hasta el 21 de noviembre si se hubiera votado a favor. No está claro de inmediato cuál es el siguiente paso. No han surgido señales tangibles de negociaciones entre los líderes del Congreso desde la reunión que mantuvieron con el presidente Donald Trump la semana pasada. La administración Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que este cierre provocará el despido de miles de empleados federales en lugar de la licencia sin sueldo. El gobierno estadounidense cerró la semana pasada después de que expirara el plazo para que el Congreso acordara un proyecto de ley de financiación. La razón principal de este desacuerdo se centró en cuestiones relacionadas con la sanidad y las asignaciones presupuestarias. Donald Trump asegura estar dispuesto a promulgar la ley de insurrección en varias ciudades de Estados Unidos. Se trata de una medida redactada en 1807 que autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares para reprimir una rebelión y retirar así las competencias de seguridad de los estados federales. El presidente hace estas declaraciones después de haber efectuado dicho despliegue en ciudades como Washington y con su mirada ahora puesta en Chicago, un gran feudo demócrata al igual que Portland, en Oregón, donde un juez ha paralizado dicha medida. De nuevo, los republicanos justifican esta decisión alegando problemas de seguridad. Tenemos la ley de insurrección por una razón. Si tengo que utilizarla, lo haré. Si hay gente siendo asesinada y los tribunales, gobernadores o alcaldes nos están deteniendo, por supuesto que lo haré. Quiero asegurarme de que no asesinan a la gente. El estado de Illinois, donde se encuentra Chicago, también ha recurrido ante los tribunales la movilización de la Guardia Nacional. La Fiscalía de este estado asegura que la decisión de la administración Trump es ilegal al invadir sus competencias. Se espera que la Casa Blanca recurra a todos estos frenos judiciales. La Corte Penal Internacional ha condenado al ex líder de la milicia Janjaweed por crímenes de guerra cometidos en la región de Darfur. De manera unánime, un panel de 3 jueces declaró a Ali Muhammad Ali Abd al-Raham culpable de 27 cargos por desempeñar un papel destacado en las atrocidades cometidas en Sudán entre 2003 y 2004. Abd al-Rahman, que era un alto comandante de la milicia Janjaweed durante el conflicto de Darfur, también fue declarado culpable de ordenar la ejecución sumaria de decenas de prisioneros y de asesinar personalmente a civiles cautivos. El conflicto estalló cuando los rebeldes comenzaron a luchar contra las fuerzas armadas del entonces presidente Omar al-Bashir. El gobierno de al-Bashir respondió con una campaña de tierra quemada, con ataques aéreos e incursiones llevadas a cabo por los Janjaweed, que causó la muerte de más de 300.000 personas y el desplazamiento de casi 3 millones. Abd al-Rahman será sentenciado próximamente y se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua. Este fallo supone la primera vez que la Corte de La Haya dicta sentencia por crímenes cometidos en Darfur.
Menos de un año después del histórico veredicto en un juicio por violación y drogadicción que conmocionó a Francia y convirtió a Gisèle Pelicot en un icono mundial, Pelicot testificó el lunes en un tribunal por la apelación de un hombre condenado por su caso. Hussamuddin Dogan, condenado a 9 años de prisión el pasado diciembre, niega haber tenido intención de violar a Pelicot. Argumenta que fue engañado por su exmarido, Dominique Pelicot, que drogó a su mujer y la ofreció a desconocidos por internet antes de filmar las agresiones. El trabajador de la construcción, de 44 años, fue juzgado el lunes en Nimes, el sur de Francia, acusado de violación con agravantes por administración de sustancias que alteran el juicio o el autocontrol, un delito que conlleva hasta 20 años de cárcel. Continúa en libertad a la espera de veredicto, pero la Fiscalía había pedido 12 años en su primer juicio. Pelicot entró en el tribunal escoltada por la policía, sonriendo, mientras estrechaba la mano de simpatizantes que le gritaban gracias y otras palabras de ánimo. Mientras que el juicio del año pasado se prolongó durante 4 meses, está previsto que el nuevo juicio no dure más de 4 días y que el veredicto se emita el jueves. Tres científicos empleados por universidades estadounidenses han ganado el Premio Nobel de Física 2025 por sus trabajos sobre mecánica cuántica. Los galardonados son el británico John Clark, miembro de la Universidad de California en el campus de Berkeley, el francés Michel Debogué, parte de la plantilla de la UC y Yale, y John Martinis, profesor estadounidense de la UC en el complejo de Santa Bárbara. Clark, Debogué y Martinis obtuvieron el premio por sus descubrimientos que demuestran cómo las propiedades de la cuántica pueden hacerse tangibles fuera del plano microscópico, utilizando un sistema eléctrico construido a partir de superconductores. La mecánica cuántica es la ciencia que estudia cómo se comporta la materia y la luz a escala atómica y subatómica, y se utiliza para hacer funcionar desde teléfonos inteligentes, pasando por ordenadores, hasta láseres y escáneres de resonancia magnética. A lo largo de las próximas 2 semanas se seguirán entregando los siguientes galardones. La llama de la creatividad ha vuelto a encenderse en París. 8 casas de moda presentaron sus primeras colecciones. Los nuevos directores artísticos aportaron energía fresca y nuevas ideas. Stella McCartney apuesta por el lujo sostenible con un 98% de materiales procedentes de fuentes éticas. Dior se ha vuelto menos sentimental y más consciente, combinando tradición y modernidad. Matthew Blazy mostró una marca Chanel entre el sueño y el cosmos. Los colores volvieron con fuerza, morados, naranjas y verdes dominaron las pasarelas. En Saint Laurent, Anthony Vaccarello optó por siluetas nítidas y definidas. Chloé mostró una feminidad llena de ligereza y movimiento, con sutiles volantes y tejidos suaves. De la exhibición a los pequeños gestos, de la extravagancia a la tranquilidad, la Semana de la Moda de París mostró todo un espectro de contrastes. ¿Cuál es la situación del derecho al aborto en la Unión Europea? En Europa, el acceso al aborto sigue mostrando grandes diferencias. Según el Atlas Europeo de Políticas sobre el Aborto 2025, Suecia, Francia y Países Bajos encabezan la lista con las mayores garantías legales y sanitarias. En el extremo opuesto, Malta y Polonia siguen manteniendo leyes muy restrictivas, con penas severas y un acceso clínico limitado.
El informe evalúa a los países según 4 criterios: situación legal, acceso a atención médica y calidad de la información. Desde 2021, 15 Estados miembros han avanzado. Francia ha convertido el aborto en un derecho constitucional, Luxemburgo y Países Bajos eliminaron los periodos de espera obligatorios y Dinamarca amplió el límite legal hasta la semana 18. Lituania, por su parte, legalizó el aborto médico. Aún así, solo 3 países permiten la interrupción del embarazo mediante atención médica a distancia. 5 lo han despenalizado por completo y 13 lo incluyen en su sistema público de salud. El informe también alerta sobre retrocesos en Italia, Malta y Eslovaquia, donde crecen la desinformación y el acoso a los profesionales, lo que sigue dificultando el acceso a un aborto seguro en Europa. No, la Unión Europea no aprobó las vacunas de la COVID sin los controles pertinentes previos. Han resurgido en Internet unas alegaciones que afirman que la Comisión Europea admitió recientemente que las vacunas de la COVID-19 se aprobaron sin los controles sanitarios adecuados. Varios usuarios de las redes y otros medios de comunicación hacen referencia a un artículo publicado por el periódico alemán Berliner Zeitung, titulado «La Comisión Europea admite que las vacunas contra el coronavirus se comercializaron sin los datos completos de seguridad». El periódico cita una pregunta formulada por Gerald Hauser. Hauser preguntó a la Comisión por qué no informó a los ciudadanos de que la vacuna basada en ARN no tenía plenas garantías de eficacia y seguridad. En agosto la Comisión respondió afirmando que a las vacunas se les concedió una autorización de comercialización condicional que facilita el acceso a medicamentos para necesidades médicas no cubiertas, aunque todavía no se dispone de un expediente de datos completo. La Comisión ha explicado a Euroverify que las afirmaciones de que las vacunas se aprobaron sin los controles adecuados son falsas, añadiendo que las autorizaciones de este tipo de medicamentos son aprobadas con datos clínicos menos completos de los exigidos normalmente. Estas medidas son compensaciones normativas que se aplican en situaciones excepcionales de salud pública como las pandemias, cuando la necesidad de un acceso inmediato a las vacunas se sobrepone a los riesgos de no disponer de todos los datos disponibles. Aunque las autorizaciones de las vacunas contra la COVID se aceleraron, decenas de miles de personas participaron en ensayos clínicos para garantizar que las vacunas siguiesen las normas de la Agencia Europea del Medicamento. El seguimiento de las vacunas continúa incluso cuando se han promulgado autorizaciones de comercialización completas, y esto significa que dichas autorizaciones pueden retirarse. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todas las noticias que ocurren tanto aquí en Europa como en el resto del mundo, que hoy tienen los ojos puestos en Gaza. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Hoy les mostramos un festival de la luz en Eslovenia. Buen día y buena suerte. Euronews. El tiempo.